Buenas noches, querido Jorge, familiares, amigos y lectores que se reúnen esta noche para la entrega de nuestra distinción institucional más importante, el Premio Casa de la Literatura Peruana. Sean todos y todas ustedes bienvenidos. Muchas gracias por compartir esta ceremonia de reconocimiento y homenaje. Hoy también es aniversario de la Casa de la Literatura Peruana, cumplimos 13 años. Y celebramos la entrega de nuestro premio deliberadamente hoy porque el premio, representa nuestra mirada y experiencia en la literatura. Anualmente, los trabajadores de este centro cultural público debatimos la adjudicación del premio institucional basados en nuestro quehacer profesional cotidiano. En este camino nos hemos encontrado con la obra y la presencia de Jorge Eslava en múltiples momentos y campos. Al razonar la literatura infantil, al estudiar la poesía peruana contemporánea o la historia de la edición de libros y revistas en el país, así también en la reflexión sobre la enseñanza de la literatura en la escuela. Jorge Eslava inicia su viaje literario con la poesía. Rumores de ausencia de 1976 es su primer poemario. Ceremonial de Muertes y Linajes obtuvo el premio Juegos Florales Javier Heró en 1980. De Faunas y Dioses ganó el concurso Poeta Joven del Perú ese mismo año. Ítaca recibió el premio Copé de Poesía en 1982. Le siguió Territorio, publicado en 1989, y Escollera, escrito en 1992 durante su estancia en Lisboa, y publicado en 2012. Tras 30 años, este 2022, Jorge Eslava publicó Gymnasium. Su poesía se ocupa de nuestro breve paso por la realidad, dando cuenta de la grandeza y al mismo tiempo la insignificancia de la existencia, de nuestra existencia. Sin embargo, su palabra no alimenta o exacerba el drama del largo viaje, sino más bien motiva a asumirlo con entereza. Por ello su lenguaje hace uso de un estilo conciso y una técnica depurada que invita a contemplar y a reflexionar no solo sobre el continuo movimiento vital, sino también sobre las estancias o moradas donde todos necesitamos alguna vez detenernos: el hogar, la familia, la soledad, el amor filial o pasional, la poesía. Estas pasan a convertirse en Ítacas personales, a las cuales siempre volvemos y de las que siempre estaremos prestos a despedirnos. Los poemas de Jorge Eslava preparan al lector para esta compleja condición de la vida. Su obra narrativa, aunque formalmente muy distinta, entraña el mismo movimiento: reconocer el territorio propio y disponerse para el deseo. La distinción cabal entre su obra poética y su obra narrativa es el lector, el reconocimiento claro del lector. Los relatos de Jorge Eslava están dedicados a los lectores infantiles y juveniles. Para ellos ha escrito más de 70 títulos entre cuentos y novelas. Descuelga un pirata, de 1994, es el primero de ellos y da cuenta de uno de los personajes literarios más caros al autor, los piratas, y con ellos el mar y la aventura. Posteriormente, este libro fue reeditado como La horca del pirata. Al año siguiente, 1995, publicó Navajas en el paladar, libro que junto a Los inocentes de Osvaldo Reynoso y a La casa de cartón de Martín Adán constituyen las más bellas representaciones poéticas de la juventud de esta ciudad, de sus miedos, dolores y encuentros, a todo riesgo con el placer. En los años siguientes, Jorge Eslava publicará Florentino, el guardador de secretos, libro incluido en la lista de honor de IBI del 2000. Este y los otros títulos de la saga relatan la cálida relación entre abuelo y nietos. No obstante, en otros de sus libros, la noción de autoridad presente en toda familia es abierta al cuestionamiento crítico del lector infantil. Ha escrito relatos de horror y de aventura. Es conocida la saga del Capitán Centella, valiente y divertido ambientalista. Sus relatos son arriesgados, formal y temáticamente, y presentan el mundo a un lector en formación sin afanes moralistas. Están cargados de humor como estrategia para deconstruir el mundo adulto
y preguntarse de manera amplia sobre la vida. Jorge Eslava se ha dedicado a la literatura infantil y juvenil también como investigador. Libros del Capitán fue una columna publicada en el diario El Comercio, donde reseñó más de 100 títulos de autores nacionales y universales. Los artículos fueron compilados en 2 volúmenes con el mismo título de la columna. Estas publicaciones son referentes para todos los que deseen estudiar, enseñar y difundir la literatura infantil y juvenil. La editorial Colmillo Blanco es un canal más de la entrega generosa de Jorge Eslava a los lectores más jóvenes. Surge en los años 80, antes del desarrollo de la oferta editorial que hoy conocemos y en uno de los momentos más críticos de nuestra vida política y económica reciente. Como Francisco Izquierdo Ríos, José María Arguedas, Sebastián Salazar Bondi y Javier Sologuren, Jorge Eslava pensó en los lectores infantiles, en el lugar que la literatura podía y debía tener en su formación intelectual y sensible. La colección Albatros de Colmillo Blanco concibe la edición como una labor de mediación. Su selección de títulos es una brújula para adentrarse en mares profundos. En ella encontramos clásicos como Kafka y Joyce, autores menos conocidos para el lector y la escuela local, como Onelio Jorge Cardoso o Enrique Anderson Imbert, y textos que alimentan la mirada crítica, como los de Augusto Monterroso e Italo Calvino. Un punto cumbre de esta colección es definido por sus antologías de relatos fantásticos, de tradición oral y de poesía. Reino Animal, antología de poesía peruana publicada en 1989, es un libro inolvidable. Este y otros de la colección Albatros fueron hermosamente ilustrados por Gretna Landolt, Nobuko Tadokoro y Marina Schreiber, a quienes reconocemos junto a Charo Núñez como las más importantes ilustradoras peruanas de ese momento. Su cuidado en estas publicaciones es manifestación del esmerado trabajo que Jorge Eslava realizó como editor. Colofones, prólogos, viñetas y pies de imprenta son sutiles muestras del respeto al lector y del conocimiento del libro como objeto estético complejo. Colmillo Blanco no solo editó pensando en los niños. En la colección Astrolabio se publicaron poemarios de Patricia Alba, José Watanabe, Washington Delgado, Carlos López de Gregori. A su vez, la colección de Arena presenta óperas primas memorables de Pilar Dugui u Oscar Málaga, así como títulos trascendentales. Entre mujeres solas de Giovanna Polarolo es uno de ellos. A través de estas colecciones, Jorge Eslava impulsó la escritura de los autores de su generación. Hoy Colmillo Blanco ha retomado su rol de difusora de la poesía peruana contemporánea. Está en manos de jóvenes editores formados por Jorge Eslava. Esta es una faceta más de su incansable labor: inspirar y fortalecer vocaciones en la creación y la producción editorial. Este aspecto de su contribución es relevante, pues dice de su comprensión del sistema literario y de las diversas prácticas que lo vitalizan. Entre ellas, la producción intelectual y la palabra de Jorge Eslava han situado la experiencia lectora en la escuela como una etapa central en la formación de todo sujeto, y de esta manera reconoce al maestro de escuela como un agente insustituible en la vida literaria y cultural colectiva. Profesor de colegio y catedrático él mismo, ha combinado su trayectoria en el aula con investigación pedagógica y literaria. En 2013 publicó Un placer ausente, apuntes de un profesor sobre la lectura escolar, libro que combina el ensayo, la entrevista y la novela a través de la voz de un docente que presenta sus propios dramas, búsquedas y cuestionamientos al sistema educativo peruano. El mismo año publicó Jugar a las escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela, y en 2017 publicó Paisaje de la mañana, esbozo para un curso de literatura infantil peruana y zona de encuentro, lecturas urgentes para la educación secundaria. Y en el 2020, Mirador de ilusiones, cuaderno de cine para educación escolar. Estos libros trascienden la propuesta metodológica,
desde ya valiosa y necesaria. Son también una toma de posición respecto a la educación y un discurso solitario sobre la dignidad del docente. Es arduo resumir la travesía de Jorge Eslava. Su deseo sobre la literatura se canaliza constantemente y es escritor, maestro, editor, periodista, y cada labor alimenta la otra y alimenta los conocimientos de los otros. Ha construido durante más de 40 años un programa de trabajo cultural integral, complejo y generoso, que ha mejorado las posibilidades de muchas personas para enseñar, para escribir o editar literatura. En este programa reconocemos de manera especial una preocupación genuina por la infancia y la juventud. Sus más entrañables personajes son adolescentes intrépidos y apasionados. Ha creado bellas antologías literarias para leer en la escuela. Diseña métodos para que niños y niñas crezcan y se eduquen de manera humanista. Entregamos el premio de la Casa de la Literatura Peruana este 2022 a Jorge Eslava Calvo en reconocimiento a su literatura, a su labor educadora y al amor que pone en la creación de libros y lectores.